¿Qué tienen en común el mercado financiero y el de fichajes? ¿Hay relación entre el mundo del deporte y la inversión? Prepara la bolsa de deporte y lo descubrimos juntos. Thank you, ladies and gentlemen. Please, once again, thank you. Still championship point. Medvedev. 3 sets to love. 6-4, 6-4, 6-4. Medvedev knew how to win, but is there a more gracious loser than Novak Djokovic? 3 straight sets. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Bolsa de Deporte. Soy Luis García, gestor de inversiones en Mafra M. Continuamos con estas conversaciones en las que mezclamos las finanzas, la inversión y el deporte. Hoy estrenamos una nueva disciplina y saltamos a las pistas de tenis, pero lo hacemos de una manera muy especial, con uno de los mejores gestores de inversiones españoles de los últimos años y con su peculiar historia ligada al deporte de la raqueta. Nacido y criado en Ourense y con familia en A Coruña, Pedro Escudero llegó a Estados Unidos hace más de 25 años con una beca deportiva. Sin embargo, una lesión de codo cortó su progresión e hizo que recondujera su carrera profesional hacia las finanzas. A día de hoy, es uno de los inversores españoles con mejores rentabilidades en los últimos años, logrando un 170% desde que lanzó DPM Capital en 2017, prácticamente doblando el retorno del índice americano S&P 500 en el mismo periodo. Sin embargo, a pesar de estos excelentes resultados, Pedro resulta algo menos conocido en España, probablemente por haber realizado su carrera fuera de nuestro país. Esperamos ayudar a que a partir de hoy esto deje de ser así. En el mundo del tenis y de la inversión, ¿gana quien comete menos errores no forzados? ¿Cómo ayuda la mentalidad de un tenista a enfrentarse a los mercados financieros? Vamos a intentar descubrirlo. Pedro, gracias por aceptar la invitación y bienvenido a la Bolsa de Deporte. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Todo muy bien, gracias. Pues encantado de que estés. La verdad que me apetecía muchísimo tener esta conversación contigo y, como decía en el inicio, ayudar a que te conozcan, a que seas profeta en tu tierra también, a que ese fantástico trabajo que estás haciendo en Estados Unidos se conozca todavía más aquí. Oye, cuéntanos, decíamos al inicio que aquí mezclamos inversión y deporte, y esta es un poco la historia de tu vida, ¿no? ¿Cómo empezaste en el mundo del tenis? Pues básicamente agarrando una raqueta cuando era muy pequeñito en la Rúa Petín, un pueblecito de Orense. Y un poco el tenis, como sabéis, en España es como el béisbol aquí en Estados Unidos, ¿no? O sea, realmente es muy accesible el deporte y bueno, pues a mí me abrió muchas puertas, ¿no? En el principio de mi carrera. Y llegaste a tener un nivel alto, ¿no? ¿Con qué competías con algunos tenistas en esa época que han llegado a ser muy conocidos y que fueron grandes campeones, tenistas españoles, ¿no? ¿Nos refrescas algún nombre? Sí, yo era de la época de Albert Costa, de Carlos Moya, de Marat Safin, que también se crió en España, de carretero, etcétera. Y yo pues me lesioné del codo pronto, a los 18 años, y tuve que realmente dejar la competición, ¿no? Agarré una beca en Estados Unidos con lo poco que me quedaba de brazo. Y bueno, dos operaciones de codo. Después, pues obviamente hice lo correcto, ¿no? Porque la carrera del tenis se acabó pronto, pero bueno, todas las enseñanzas que el tenis me dio, pues muchas de ellas las utilizo hoy en día, ¿no? De eso vamos a hablar mucho hoy. ¿Cómo empieza tu carrera en el mundo de las finanzas una vez que dejas el tenis? Pues mira, me gradué de Duke University, ¿no? Y ahí me entré en Lehman Brothers antes de que las Torres Gemelas cayeran. Y empecé en finanzas ahí y bueno, la verdad es que Wall Street le gusta mucho los deportistas por la mentalidad de trabajar duro, la mentalidad de saber perder y regresar y aprender y no parar, ¿no?
y me quedé ahí pues en diferentes bancos, ¿no? Pero en Wall Street en Nueva York pues más de 20 años, ¿no? Ujú. Y digamos que de ahí surge, o digamos que en ese tiempo se te empezó a ocurrir la idea o empezaste a ver que lo tuyo era el mundo de la inversión en acciones en compañías, y nace DPM Capital, ¿no? Bueno, sí, en realidad yo coleccionaba reportes anuales de empresas. Realmente después de la universidad pues quería entender bien por qué unas empresas eran mejor que otras. Y pues los empezaba a coleccionar y la verdad es que no, te das cuenta que coleccionistas hay que no sean felices cuando estás coleccionando cosas que son gratis, ¿no? Porque en realidad lo único que tenía que hacer es imprimir los reportes anuales y obviamente tener el tiempo de leerlos. Y es como cualquier deporte en realidad. Si empiezas a hacer las horas y las horas de leer y leer y leer y leer, pues es como si estás jugando a la pelota, cualquier pelota, horas y horas y horas, ¿no? Al final acabas sabiendo jugar, ¿no? Mejor que los demás. Y en este deporte de la inversión, pues en realidad hay un componente muy fuerte, al igual que el tenis, de ser autodidacta, en el sentido de que estás jugando tú solo. En el tenis hay un oponente, ¿no? Pero en realidad eres tú contra otro, ¿no? Y aquí la inversión es muy similar, ¿no? Está el mercado, y tú le tienes que ganar, pero las horas al final es lo que cuenta, ¿no? ¿Cuántas horas le has puesto al entendimiento de lo que estás haciendo? Y eso, pues, obviamente pasaron décadas y miles de reportes anuales que he leído y claro, al final, pues te conviertes en cierta manera en un experto en lo que haces. Y en mi lado, pues desarrollé una manera de invertir que creo que da resultados muy similares a la estrategia de un tenista, ¿no? Es decir, como comentaste al principio, evitar los errores no forzados, ¿no? En el mercado, si tú inviertes en una empresa y cae 5%, pues en realidad tienes que sacar más de 5% para regresar a cero. Entonces, Ujú. ¿por qué jugar ese juego de manera frecuente, ¿no? Entonces, Exacto. el mercado no se enfada si tú no inviertes, entonces los movimientos que uno hace tienen que ser muy calculados y muy estudiados. Entonces, en realidad tiene ese componente igual que el tenis, ¿no? El bajar los errores no forzados al final incrementa los retornos, ¿no? Ujú. Hoy estamos hablando contigo, pero en DPM sois varios socios y todos muy ligados al mundo del deporte, ¿no? No solamente eres tú, sino que también tus otros dos socios tienen una parte inversora o financiera y también otra parte muy ligada al mundo del deporte. Eh, sí, obviamente, bueno, es parte de información pública de quiénes son, pero en realidad esos son temas de ellos, ¿no? Yo en realidad no tengo más Nada, que fui un no. tenista, ¿no? Totalmente, nada, no profundizamos en ese lado. Sí profundizamos en algo que estabas comentando y que habías empezado a avanzar, que era digamos, tu filosofía de inversión. Cuéntanos algo más, ¿cuál es el proceso de inversión en DPM y, digamos, de qué inversores o de qué fuentes de conocimiento te has nutrido para desarrollarlo? Pues mira, la manera de invertir es bien sencilla. Se busca empresas donde haya una oferta inelástica, eh, es decir, un producto o un servicio donde haya un proveedor o dos o muy pocos con unas barreras de entrada gigantes, ¿no? Porque si te fijas y tienes algo de beneficio, pues al final, si no hay esas barreras de entrada, van a entrar competidores y te lo van a quitar ese beneficio, ¿no? Entonces es clave tener una oferta inelástica, ¿no? Si piensas en el mundo del fútbol español, por ejemplo, pues cuántos equipos de primera división hay, es importante, pero más importante Ujú. todavía
es cuántos equipos hay en la ciudad o la provincia donde están todos esos fans y esas personas que son los socios y los que compran las camisetas, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya obviamente si vas al Real Madrid y al Barcelona, ya digamos esas marcas pues ya son más globales, ¿no? Y dan otro tipo de exposición, pero si te fijas, la oferta es muy, muy restringida, ¿no? En el mundo del deporte en fútbol, por ejemplo, ¿no? Es muy difícil que aparezca un nuevo Real Madrid o un nuevo Athletic de Madrid, ¿no? O sea, no es que aparezcan equipos de fútbol constantemente en Madrid, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una oferta restringida que es clave. Y luego, más importante todavía, es que haya una demanda inelástica. ¿Por qué? ¿Por qué es más importante la demanda inelástica que la oferta inelástica? Porque imagínate que eres el único cine en un pueblecito en España. Pues tienes un market share, una cuota de mercado de 100%, que es va a ser casi imposible que venga otro, haga la inversión y quiera entrar en ese pueblecito con otro cine. O sea, tienes realmente el concepto de monopolio. Pero, ¿qué pasa si nadie quiere ir a ver las películas al cine? Exacto. Como pasa hoy en día. Pues obviamente el hecho de que tengas una cuota de mercado de 100% es irrelevante. Por lo tanto, más importante es que la demanda sea inelástica. Totalmente. Y eso define que el producto o el servicio sigue siendo querido aún con precios más altos, ¿no? Es decir, si los socios y los hinchas del Real Madrid y del Barcelona se les sube el precio un poquito todos los años de esa cuota de socio o de ese asiento en el Bernabéu, en el Camp Nou, pues al final van a seguir yendo. Entonces, obviamente, hay una demanda inelástica muy fuerte y hay una oferta inelástica muy fuerte, ¿no? Esos son componentes clave en la inversión. Muchos americanos los definen como empresas con un moat, ¿no? La famosa frase de Warren Buffett, moat. Empresas, en cierta manera, con concepto monopolístico en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque actuar monopolísticamente de una manera, digamos, que no es buena, es como, por ejemplo, cuando se sube el precio de las medicinas, ¿no? Que son clave para la supervivencia de personas o cosas así a niveles ridículos, ¿no? Donde al final nadie las puede comprar, ¿no? Y gente pues acaba muriendo, ¿no? O subir el precio del tabaco, que al final pues mata gente con temas de cáncer de pulmón y cosas así, ¿no? Entonces, al final hay empresas, digamos, con concepto monopolístico que son sanas, y esas, al final, pues son las mejores inversiones, ¿no? Entonces, ese, digamos, que es el filtro central de lo que hago. Obviamente, tienes que tener un gran equipo de management y tienes que tener una hoja de balance, es decir, que los números de la empresa sean muy sanos. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Pues que haya unos managers dentro de la empresa que lo hagan bien, ¿no? Si te fijas en los equipos de fútbol españoles, obviamente yo ahora ya no sigo mucho el tema, ¿no? Pero ha habido años donde las finanzas de los grandes equipos pues no han estado muy bien. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser eso cuando tienes realmente una oferta inelástica y una demanda inelástica tremendamente, ¿no? Entonces, al final es un tema de operaciones, ¿no? Más que un tema de que el negocio no es viable, es todo lo contrario, ¿no? Entonces, y luego al final el filtro esencial es precio, es decir, el precio, el precio que aparece en las bolsas de las empresas te dice absolutamente nada. El precio no te comunica nada sobre la empresa. El precio nada más hay que tomar ventaja de él para comprar o para vender. Si el precio o la evaluación de la empresa está baja, pues para comprar, y si está muy alta, pues para vender. Y en el medio hay que ignorarlo, en realidad, por todos los lados, porque el precio no es más que lo que piensa el mercado en cualquier momento. Y el mercado
suele estar equivocado en muchas veces, ¿no? Por 3 razones. Una, por diferencias en la percepción de la tesis de la empresa. Es decir, muchos creen que a lo mejor que el Real Madrid o el Barcelona no tienen ninguna capacidad de generación de beneficios futuros porque a lo mejor están perdiendo dinero en el presente, porque a lo mejor es una cosa operativa, ¿no? Pero al final esa demanda y esa oferta es claramente inelástica en ambos equipos. Otra puede ser porque la mayor parte de los jugadores en el mercado piensan a muy corto plazo, entonces no compran o venden una empresa porque piensan que los números trimestrales van a venir mal, y no piensan digamos, en horizontes de muchos años, ¿no? Entonces, tomar ventaja de esos jugadores de corto plazo y pensar a largo plazo, pues al final trae unos beneficios muy grandes. Y por último, los mercados son maníaco-depresivos, es decir, como los mercados están formados por seres humanos, pues al final aparecen las emociones y hay momentos de euforia y hay momentos de depresión, de números rojos. Entonces hay que actuar de la manera contraria, es decir, cuando los mercados están eufóricos hay que vender, y cuando los mercados están totalmente depresivos y está todo cayendo y está todo en rojo, pues es cuando aparecen oportunidades y hay que estar comprando, ¿no? Esos 3 factores hacen que es difícil, ¿no? Obviamente hacer eso, pero esos 3 factores hacen que haya oportunidades. También, por último, hay un último filtro muy rápido, que es el filtro de si tienes que competir a precio, ¿no? Obviamente las empresas con demanda y oferta inelástica no compiten a precio, pero si tienes que competir a precio, es decir, imagínate que el Real Madrid y el Barcelona no tuvieran ninguna ventaja competitiva y que tuvieran que bajar el precio de los asientos en el estadio al nivel más bajo de cualquier asiento de cualquier estadio español para poder atraer a gente a ver el partido. Entonces, obviamente, la única manera de sobrevivir en circunstancias de esa manera es tener un modelo de negocio extremo, es decir, un modelo de negocio de bajo coste, donde haces cosas extremas para poder ganar y competir, digamos, a precio, ¿no? Y obviamente siempre dentro del precio aparece calidad y precio, ¿no? Si te fijas, hay un supermercado español, no es público, Mercadona, que obviamente hace eso, ¿no? Es una mezcla entre Walmart y Costco, en cierta manera. Y por eso ha tenido tanto éxito, porque es un modelo extremo de negocio enfocado en precio, ¿no? Pero obviamente competir con barreras, competir con una demanda y oferta inelástica es mucho más recomendable. Pensar en el capitalismo de hace cientos y cientos de años. ¿Qué prefieres? ¿Una batalla dentro del castillo o una batalla en un llano de Castilla sin ninguna protección? Pues obviamente prefieres el castillo, ¿no? Porque va a haber menos daño, ¿verdad? Obviamente, si estás compitiendo sin barreras, pues obviamente sufres pues la erosión de esa competición a precio, ¿no? Nos has dado algún ejemplo ya, hemos hablado de los clubes de fútbol, hemos hablado de esa inelasticidad de la oferta y la demanda. No sé si nos puedes poner algún ejemplo concreto de alguna de las compañías que tenéis en la cartera. Yo conozco alguna de entrevistas que has dado y la verdad es que suscribo muchas de las cosas o todas las cosas que dices. ¿Puedes poner algún ejemplo en concreto para que lo entienda bien la gente que nos escucha? Pues mira, normalmente no podemos, aunque es información pública, ¿no? No te preocupes, Pedro. 13 Fs, ¿no? En los 13 Fs publican las empresas que tienes en Estados Unidos, más que nada, no salen las internacionales. El que tenga curiosidad, que lo vea. No te preocupes, que no te quiero meter en ningún lío. Sí que te quería preguntar, ya que no podemos hablar de empresas, quizás sí de empresarios e inversores, ¿no? No sé qué inversores... has hablado de Warren Buffett, que por supuesto es una referencia para ti, para mí y para mucha gente. ¿Qué otros inversores te han marcado a la hora de definir esa filosofía? Pues mira, yo creo que aún más que Warren Buffett me ha marcado su partner Charlie Munger. Exacto.
más que nada por el hecho de ser el inversor que tiene éxito es el que está constantemente intentando ser racional, ¿no? E intentando salirse digamos, de esa dinámica de sentimientos, ¿no? en la inversión, ¿no? En tomar decisiones basadas en hechos de una manera fría. Peter Fisher también me ha influenciado bastante, ¿no? Porque él fue el que se metió hacia calidad de empresas, ¿no? Obviamente Graham escribió uno de los mejores libros de la inversión, aunque se olvidó del tema de entrar en empresas muy, muy buenas, ¿no? Yo creo que el que más se metió al tema de microeconomía ha sido Charlie Munger. Y el que creó realmente lo que hoy es Warren Buffett ha sido Charlie Munger. Exacto. De hecho, te iba a decir claro, que tus referencias son las mismas que de hecho han marcado la evolución del propio Warren Buffett, ¿no? Que él confiesa que pasaba de ser 100% Graham a tener esa influencia de Munger y también de Fisher, ¿no? A la hora de buscar empresas pues de esas características un poco más de calidad que estabas comentando tú. Con una diferencia, ¿no? Porque, por ejemplo, ellos, como tienen el leverage que viene del float de la empresa de seguros, ¿no? ¿Qué es la diferencia entre un fondo normal de una empresa de seguros? Que en un fondo normal puedes tener lo que se llaman redemption, ¿no? Que llegan las crisis y la gente pues saca el dinero aunque esté yendo bien. Es por concepto natural o humano de entra el miedo y sacas el dinero. Entonces, en el momento donde deberías estar invirtiendo es cuando los inversores te están sacando el dinero de los fondos, ¿no? Entonces, a nivel de empresa de seguros, la gran ventaja que uno tiene es que si eres bueno o decentemente bueno en el tema de seguros y no pierdes dinero en ese ratio, el combined ratio, ¿no? de la empresa de seguros, pues al final tienes un float, una cantidad de dinero que está ahí y que es, digamos, capital permanente, ¿no? Entonces, ese capital permanente de Berkshire Hathaway hace que tengan leverage en realidad en relación al equity de Berkshire Hathaway. Entonces ellos toman, digamos, inversiones y ya son tan grandes que van a precio, pero no necesariamente esperan ya por los precios más bajos, etcétera. O sea, tienen que hacer tales alocaciones de capital tan grandes que al final y al cabo, y tampoco pueden salir, porque en realidad tienen invertidos tantos billones y billones que tampoco pueden estar saliendo mucho de las posiciones, ¿no? Exacto. Ha sido quizá casi esa tercera evolución de Buffett, ¿no? Del Buffett más de Graham, pasando al Buffett más influido por Munger y por Fisher y acabando en este casi private equity, ¿no? Que dices de tener posiciones tan grandes que hay que mantener. Oye, Pedro, muchísimas gracias. La verdad es que iba a terminar con una pregunta clásica del podcast, que es recomendar libros, pero has hablado ya del inversor inteligente de Graham, de Common Stocks and Uncommon Profits de Fisher. Así que voy a terminar con una pregunta un poco más de españoles por el mundo. ¿Vas a volver a Galicia o solamente de vacaciones? Normalmente vuelvo de vacaciones. La verdad es que España es un gran país. Tiene unas características, digamos, que atraen fuertemente a la población mundial, pero de vacaciones. Lo que le falta, digamos, un poco es atraer a la población mundial para que genere en España, ¿no? Que eso ha sido el gran problema, porque si te fijas, al final y al cabo, gente como yo pues no está produciendo en España. Y al final, pues si pierdes, digamos, parte de tu capital todos los años y lo pierdes y se van al extranjero, pues la capacidad de producción del país pues sigue igual que antes, ¿no? Entonces eso yo creo que es un tema que se lo dejo digamos, a los que escuchen este podcast para que piensen, ¿no? Y que digan, oye, ¿por qué el S&P 500 no para de batir a todos los índices del mundo
constantemente, pues es bien fácil. Tienes las mejores empresas, tienes el mejor capital humano y tienes la mejor accesibilidad a capital del mundo, pones todo eso junto, pues creas resultados fantásticos, ¿no? Y bueno, si queréis, en otros podcasts podemos hablar de cosas como los scrip dividends y cosas así, que son pues cosas que pasan por ahí, ¿no? Que son barbaridades financieras que se hacen. Pues te tomamos la palabra de repetir, porque estoy seguro que la gente se va a quedar con muchas ganas y le va a interesar, y como decíamos al principio, esperamos contribuir a que, oye, para mí yo creo que eres el español que más rentabilidad o que mejores resultados ha conseguido en los últimos años, que se te conozca más aquí, y cuando vuelvas a España de vacaciones, tomémonos un café al menos y veámonos muy pronto, bien. Que tengo muchas ganas, Pedro. Muy bien, gracias Luis, y fantástico tu libro y todo lo que estás haciendo por combinar la inversión y el deporte, porque en realidad tiene mucho sentido, pero tú has sido el primero que realmente le ha dedicado el tiempo y lo ha visto muy claramente. Pues te agradezco las palabras, porque sabes que desde la admiración, así que te lo agradezco mucho. Pedro, un placer, un abrazo muy fuerte y hablamos pronto. Igualmente, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.